Hola, bienvenidos a la clase de química. En esta ocasión vamos a discutir sobre diluciones, mezclas, entre otros. Comencemos. Observa atentamente las siguientes imágenes. La materia se clasifica por su pureza en sustancias puras y mezclas. Las mezclas se caracterizan porque presentan composición variable y pueden ser separadas mediante procesos físicos. Las mezclas se clasifican en mezclas heterogéneas, en las que sus componentes no están uniformemente distribuidos y sus propiedades individuales en este caso tienen el mismo comportamiento. Por lo tanto, en otro ámbito, las mezclas homogéneas, sus componentes están distribuidos de manera uniforme, sin poder distinguirlos. Es decir, si queremos hacer una diferenciación simple, podemos tener que las mezclas homogéneas, los componentes están distribuidos de manera uniforme y en las mezclas heterogéneas no. Seguimos. Las sustancias puras tienen composición fija y se clasifican en elementos o compuestos. Un elemento corresponde a una sustancia que no puede descomponerse en sustancias más simples. Quiere decir con esto que se encuentra de manera que están organizados como manera fundamental, en este caso, un átomo. Por ejemplo, ¿qué elementos constituyen el cable de cobre presentado al inicio de esta presentación? Se encuentra constituido íntegramente por átomos del mismo elemento, es decir, por átomos de cobre. Compuesto, en este caso, es una sustancia que está constituida por dos o más tipos de elementos combinados en diferentes proporciones. Por ejemplo, cloruro de sodio o sal de mesa, sal común, dióxido de carbono, ácido clorhídrico, etc. Ahora, podríamos pensar que la materia se puede dividir en sustancias puras y mezclas. Como ejemplo de sustancia pura están los elementos y los compuestos. En el ámbito de las mezclas están las mezclas homogéneas y las heterogéneas. Y las mezclas heterogéneas están divididas en coloides, suspensiones y otros. Ahora, si observamos alrededor de nuestro entorno, podremos comprender que vivimos en un mundo rodeado de mezclas. Por ejemplo, el aire es una mezcla, el agua de mar es una mezcla, la sangre es una mezcla, el acero, el cemento, un anillo de 18 quilates, entre otros. Muy pocos materiales que encontramos en la vida diaria son sustancias puras. Ahora, enfoquémonos en el ejemplo de los eritrocitos. A simple vista, una muestra de sangre puede verse como una mezcla homogénea, pero al examinarla bajo el microscopio se observa que es una mezcla heterogénea. En este caso, los líquidos y las partículas se encuentran en estado de suspensión. Se pueden separar por componentes de centrifugación. En este tanto se llama un sobrenadante y un precipitado. Sobrenadante es la fracción que queda encima y precipitado es la que obviamente precipita. ¿Cómo podríamos explicar esto? Si colocas unas pequeñas gotas de aceite en un vaso de agua, en este caso la separación se vería evidente. El aceite ocuparía el sobrenadante y el agua en lugar del precipitado. Seguimos. Como explicamos anteriormente, existen dos tipos de mezclas, las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. Las mezclas heterogéneas pueden ser clasificadas como coloides y suspensiones, y las homogéneas como soluciones o diluciones. Las suspensiones son mezclas formadas por un sólido en polvo o pequeñas partículas no solubles que se dispersan en un medio líquido denominado fase dispersa. Entre sus características están que las partículas de la fase dispersa se pueden observar a simple vista. Sus partículas sedimentan o decantan si la suspensión se deja en reposo y sus componentes pueden separarse por medio de centrifugación, decantación, filtración, entre otros son métodos que podrían estudiar durante todo el curso, pero básicamente son métodos de separación, en este caso suspensión. Como por ejemplo, se muestran a continuación la pintura vinílica o el jarable. Ahora,
Se dan cuenta que la mayoría de los letreros o indicaciones que vean en las etiquetas de este tipo de productos siempre van a obtener como sugerencia y primera sugerencia agitar antes de usar. Ya tenemos entonces un ejemplo o una referencia de qué tipo de sustancias son las suspensiones. Continuamos. Los coloides. Las partículas de la fase dispersa tienen un tamaño intermedio entre la de la suspensión y la de la solución. Estas partículas están dispersas de una manera en este caso uniforme. Los sistemas coloidales pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. En este caso se presentan dos ejemplos de coloides, por ejemplo, la espuma de afeitar y el humo de un incendio forestal, un humo resultante de una reacción de combustión. Seguimos. Aquí en este gráfico observamos atentamente el siguiente ejemplo. Aquí podemos comprender qué es una disolución. Si observamos en la observación lógicamente número 1, vemos que el agua y el edulcorante líquido forman una mezcla de dos componentes juntos. No podemos distinguir dónde está el edulcorante, pero sabemos que está ahí, por el sabor dulce del líquido. Al no poder distinguir los componentes, decimos que está en una sola fase. Cualquier muestra que tomamos de agua edulcorada es igual en lo que respecta a su composición y propiedades físico-químicas. Decimos en este caso que es homogéneo. Podríamos concluir entonces, como concepto de disolución, se puede definir como una mezcla homogénea de dos o más componentes que se encuentran en una sola fase, cuyas propiedades y composición son idénticas en todo el sistema, formada por un soluto y un solvente. El soluto es un componente que se encuentra en menor cantidad, y en este ejemplo corresponde al edulcorante, y el soluto es una sustancia en la que se disuelve el soluto. Ahora, un disolvente es un componente que se encuentra en mayor cantidad y en este ejemplo corresponde al agua. El disolvente es la sustancia que en este caso disuelve al soluto. En manera simple o sintetizada, podremos hablar que el soluto se disuelve en mayor cantidad de solvente, en este caso disolvente, y el disolvente siempre va a ocupar mayor parte del volumen que el soluto. El componente denominado soluto corresponde a la fase dispersa y el disolvente a la fase dispersante, que como ya se mencionó, es aquel que se presenta en mayor cantidad. Las disoluciones químicas en las que el disolvente es agua se denominan disoluciones acuosas. Las disoluciones en este caso se caracterizan por presentar una sola fase, es decir, sus componentes no se identifican a simple vista, ni ayudados de un microscopio, razón por la que estos pueden separarse por cambios de fase, por evaporación, fusión, condensación, solidificación, siempre y cuando sus puntos de ebullición y fusión sean distintos. Un ejemplo de una disolución es la obtenida al preparar un jugo de sobre o alimentos o bebidas instantáneas. Como bien observamos en esta figura, podemos hablar de cómo se forman las disoluciones. Una disolución se forma cuando una sustancia o un soluto en este caso se dispersa de manera uniforme en otra, es decir, cuando las fuerzas de atracción entre el solvente y el soluto son de magnitud igual o superior a las que existen entre las partículas de cada uno de ellos. Si observamos atentamente esta figura, podemos ver cómo se representa la interacción del agua y el cloruro de sodio o la sal común. Ahora, el cloruro de sodio se disuelve con facilidad en el agua, ya que las moléculas del agua se orientan hacia la superficie de cada cristal, acercando el extremo negativo del dipolo de agua, en este caso oxígeno, hacia los iones de sodio, y la parte positiva, que en este caso es el hidrógeno, hacia el ion cloruro, con una fuerza tal que permite mover a los iones
de la sal de su posición original a la red cristalina. Los iones separados del cristal son rodeados completamente por las moléculas de agua. Las interacciones entre el soluto y el disolvente se denominan solvatación. En este caso, en particular, vemos como el disolvente es el agua. Se conoce como hidratación entonces. Este proceso queda explicado en este diagrama y cabe aclarar que a pesar de que el cloruro de sodio en esta representación está en la forma hidratada, hace que la molécula de agua se una con una carga positiva del hidrógeno al cloruro y con la carga negativa del oxígeno al sodio. Ahora, a medida que un soluto, un sólido, comienza a disolverse en un disolvente, la concentración de partículas de esta solución aumenta, por lo cual existe la probabilidad que las partículas solutos choquen con la superficie del sólido. Este proceso es opuesto a la de la disolución y se conoce como la cristalización, por lo cual en una disolución que está en contacto con solutos no disueltos se dan procesos opuestos. Entonces tenemos que a medida que un soluto sólido comienza a disolverse en un disolvente, la concentración de partículas de este aumenta en la disolución, por lo cual existe la probabilidad que las partículas solutos choquen con la superficie del sólido. Conversemos un poco sobre técnicas de separación de una mezcla. Para separar los componentes de una mezcla, se aprovecha el hecho de que tienen diferentes propiedades físicas y químicas. En general, una separación es la operación por la cual una mezcla se divide en al menos dos fracciones de distinta composición y características. Por ejemplo, método de separación llamado filtración. Parte de una mezcla homogénea que está constituido por un sólido y un líquido, y por medio de una separación mecánica ocurre la purificación o clarificación en este caso de la disolución. Una aplicación industrial: clarificación de la cerveza, fabricación de filtros de aire, aceites y agua, purificación del agua con tratamiento primario de potabilización. Métodos de separación: desde una mezcla homogénea, un sólido en líquido, por ejemplo una disolución de sulfato de cobre, se podría producir una cristalización. ¿Cómo? Por medio de un trípode, una rejilla y un mechero, podríamos calentar hasta el punto de ebullición del agua y así separar el soluto. En este caso son los cristales de sulfato de cobre. La obtención de la aspirina, separación de la cera, refinación de los aceites, purificación de productos en el refino del petróleo, entre otros. Ahora, si analizamos la destilación, que es un proceso utilizado en las industrias de licores, en la refinación del petróleo, en la desalinización del agua del mar, en procesos industriales como la fabricación de cosméticos y remedios, tenemos también como las funciones de la cromatografía mediante un papel de filtro. Los componentes, en este caso de una mezcla homogénea, se desplazan en diferentes velocidades en una tinta o una superficie que tiene una porosidad determinada, y por recorrido y colorimetría, se puede decir, o por diferenciación de los colores, se puede llegar a un punto en el cual ocurre una determinada separación de cada sustancia, utilizada en la industria farmacéutica y de alimentos, en control ambiental de contaminantes, en química forense, entre otros. Ahora, tamizado. Se utiliza para la depuración de aguas residuales, separación de las cáscaras de semillas y cereales como el trigo, cebada, separación de minerales en el proceso. La decantación en este caso ocurre por un embudo de decantación. En este caso hay un líquido que es un sobrenadante y un precipitado, y en este momento la mezcla heterogénea del líquido con diferentes densidades, por ejemplo el agua y el aceite, podría separarse. La separación de arena y agua, de agua con aceite, entre otros. Ahora, podemos conversar sobre el estado físico de los componentes. En una disolución, el soluto y el disolvente pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo,
Un tipo de disolución líquida, el disolvente es un líquido. El soluto puede ser líquido, como por ejemplo alcohol en agua, acetona en agua; sólido, sal en agua, azúcar en agua; gas, oxígeno en agua, CO2 en agua. Ahora, si el tipo de disolución es sólida, el disolvente sería sólido. El soluto puede ser sólido, gas o líquido. Por ejemplo, en caso de sólido sólido, bronce, latón, vidrio, acero, oro de 18 quilates. En caso de ser sólido con gas, hidrógeno en platino; sólido con líquido, mercurio en plata; amalgama dental, mercurio en oro, amalgama de oro, entre otros. Ahora, tipo de disolución gaseosa. El disolvente en este caso es el gas, y el soluto puede ser gas-gas, todas las mezclas de gases en este caso; gas sólido, como el polvo en el aire; y gas líquido, como aire húmedo. La solubilidad. La solubilidad depende de la naturaleza química del soluto y del disolvente. Mientras más afines sean, más soluble será el soluto en el disolvente. Deben anotar esta fórmula que se presenta en el siguiente esquema. Continuamos. Las interacciones soluto-disolvente. Podemos ver en este caso la disolución insaturada o no saturada. Corresponde a las disoluciones en las que el soluto y el solvente no están en la proporción ideal a una temperatura determinada. Es decir, el disolvente podría admitir más soluto y disolverlo. Disolución saturada es aquella en la que el soluto y el disolvente están en la proporción ideal respecto a la capacidad de disolver a una temperatura dada. Es decir, el solvente no puede disolver más soluto. Disolución sobresaturada. En este caso, es una disolución que contiene más soluto del que puede haber en una disolución saturada. Este tipo de disoluciones no son muy estables, ya que con el tiempo una parte del soluto se separa de la disolución sobresaturada en forma de cristales. Ahora, las características físicas y químicas de las especies que se están mezclando, en especial la naturaleza del enlace, influye sobre la solubilidad. Pues, cuanto mayor sea la interacción entre el soluto y las moléculas del disolvente, mayor será la solubilidad. Así que las atracciones electrostáticas o atracción entre dos sustancias de signo opuesto facilitan este proceso. Las sustancias polares, que poseen un extremo positivo y otro negativo, se disuelven mejor en sustancias polares, y las no polares o apolares, que en este caso son sustancias que no poseen polos, se disuelven mejor en sustancias no polares. Esto constituye un principio básico de la solubilidad. Las sustancias con fuerza de atracción intermoleculares similares suelen ser mutuamente solubles. No obstante, como en todas las teorías y modelos, existen algunas excepciones. Por ejemplo, entre los pocos compuestos orgánicos que se disuelven en el agua se encuentran el alcohol metílico, el alcohol etílico y el etilenoglicol, cuyas fórmulas estructurales se presentan en este esquema. Ahora, en estos compuestos, las principales fuerzas intermoleculares son los enlaces de hidrógeno. Ahora bien, no todos los compuestos orgánicos que contienen el grupo hidroxilo, que es el menos OH, denominados alcoholes, son solubles en agua, pues al aumentar la masa molecular, en este caso la cantidad de átomos del compuesto, la porción polar del mismo representado por el grupo hidroxilo se hace cada vez menor respecto a la estructura global, disminuyendo su capacidad de disolverse en agua. Otros compuestos orgánicos solubles en agua son las cetonas, que en este caso se estudiarán con detalle posteriormente. Estos compuestos químicos se caracterizan por la presencia de un grupo carbonilo o carbono unido por un doble enlace a un oxígeno, como los que se indican aquí en esta imagen, donde se incluye la propanona y la butanona. Estos compuestos pueden formar enlaces por puente de hidrógeno con el agua. Ahora, la temperatura tiene un efecto
sobre la solubilidad y este varía según el estado del soluto. En este gráfico se muestra la solubilidad de algunas sustancias sólidas y gaseosas a distintas temperaturas. Por supuesto, si observamos bien cada una de las figuras y con cada línea de diferente color podemos ver que hay variaciones de temperatura respecto a los gramos de soluto que se van agregando al disolvente, en este caso solubilidad. Y bueno, con esto nos despedimos de esta clase y para la próxima tendremos que tener bien en cuenta el comportamiento de diferentes sustancias, mezclas, diluciones a diferentes presiones y temperaturas. Con esto me despido, los saludo y nos vemos en la próxima clase.